Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. El piquero peruano es una de las especies más emblemáticas de nuestro litoral. Esta ave llega a pesar entre 1 kilo y 1,5 kilos. Es de color blanco con marrón y patas azuladas y su dieta está compuesta principalmente por anchovetas. Este ejemplar fue el seleccionado por biólogos de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur para ser parte de un estudio que busca comprender cómo interactúan los animales aéreos con las embarcaciones pesqueras, además de convertirlos en guardianes del mar, dotándolos de cámaras que permitan monitorear la pesca irregular. Si deseas conocer más sobre este interesante proyecto, sigue escuchando este episodio de Andina Podcast. La pesca es uno de los sectores de la economía nacional más activos actualmente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo en julio de 2022 se pescaron más de 438.000 toneladas de peces a nivel nacional, siendo la anchoveta la especie más capturada. Cabe destacar que este pequeño pez es usado para producir harina y aceite de pescado, principalmente destinado a la exportación, aunque también en menor medida al consumo humano directo. Pero ¿qué sucede cuando las embarcaciones que se dedican a la extracción de la anchoveta y las aves que se alimentan de este pez se encuentran? Esta fue la pregunta que motivó a un grupo de expertos de la Universidad Científica del Sur a emprender un proyecto, denominado Aves Centinela, el cual busca conocer cómo interactúan embarcaciones y aves, es decir, se pretende conocer si las aves dependen de las embarcaciones para conseguir el alimento directamente de las redes, en qué medida y con qué frecuencia lo hacen, o si por el contrario son independientes y buscan comida por su propia cuenta. Carlos Zabalaga, PhD en Biología Marina por la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington y director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur, señala que las aves pueden llegar a competir por un mismo stock de alimento con las embarcaciones. Y es eso justamente lo que quieren estudiar los expertos miembros del equipo de investigación. Yo he trabajado en aves marinas en diferentes temas como ecología, conservación, manejo, durante gran parte de mi carrera profesional, prácticamente ya 25, 27 años trabajando en diversas especies de aves marinas, tanto en el Perú como en el extranjero. Y uno de los principales problemas que enfrentan las aves marinas en todo el mundo son justamente los temas relacionados a las pesquerías. Muchas especies de aves marinas compiten por el mismo stock de peces que también captura la flota pesquera en diversas partes del mundo. Otras, por ejemplo, mueren accidentalmente en los aparejos de pesca. Digamos, hay casos en que hay mortalidad dirigida. Es poco común, pero se da. En el Perú, existe un caso particular, porque tenemos la pesquería de anchoveta. La pesquería de anchoveta es una de las pesquerías más grandes del mundo en términos de volumen de captura. Pero dentro de esta área de pesca, ¿no? También hay animales marinos, depredadores, que dependen mucho de la anchoveta también. Compiten, digamos, con las pesquerías. ¿En qué sentido? En el sentido más obvio, que es si la pesquería captura una cantidad de anchoveta anual, eso quiere decir que hay menos anchoveta para las aves marinas y por lo tanto esa menor disponibilidad de alimento hace pues que se desencadene una serie de mecanismos biológicos que hacen de que las poblaciones disminuyan poco a poco. Usualmente, cuando los biólogos y zoólogos desean saber si la pesquería tiene algún efecto en las aves, van al mar y toman datos de lo que hacen las aves en las islas donde viven. Es decir,
cuántas aves hay, cuánta comida traen a sus crías, qué tan rápido crecen, entre otros indicadores. Sin embargo, esta investigación buscaba lograr sus objetivos desde el punto de vista de las aves. Compramos unas pequeñas cámaras que no venden aquí, son unas cámaras que se producen en Europa, son unas cámaras muy pequeñas, pesan aproximadamente 25 gramos y son sobre todo a prueba de agua, ¿no? Porque son aves marinas y por lo tanto se zambulle y captura sus peces por debajo del agua. Entonces hay diferentes especies de aves marinas en las islas. Nosotros nos enfocamos en una en particular que se conoce como piquero peruano. Su nombre científico es Sula variegata. Es una de las tres especies conocidas como aves guaneras. Entonces, esta especie es ideal porque es un ave que pesa entre 1,5 kilos y 1,8 kilos, es decir, colocarle un aparato de 25 gramos más otro de 6 gramos, que es el GPS, digamos, representa un peso que no le ocasiona un daño, no le ocasiona una reducción en su performance y lo que hacíamos era, todas estas aves, digamos, se reproducen en la isla, es decir, tienen sus nidos. Con sus nidos tienen sus crías, unas crías pequeñas y lo que tú haces es capturas a un ave, la sacas del nido, le colocas la cámara y el GPS sobre las plumas en la espalda, usando un tape especial a prueba de agua y el ave regresa al nido y en un momento decide irse a comer. Obviamente tiene que alimentarse él y tiene que traer comida a sus pichones. Entonces sale a comer las anchovetas y después de 3, 4, 5 horas regresa al nido para alimentar a sus crías, ¿no? Y eso lo hace de forma diaria. Y hay un intercambio con la pareja, es decir, mientras la madre se va a comer, el padre se queda en el nido, y cuando la madre regresa, el padre se va a comer y la madre se queda en el nido, y así hacen este intercambio. Cuando el ave regresa, después de 4 o 5 horas de haber estado en el mar comiendo y grabando con la cámara todo lo que se tenía que grabar, lo que nosotros hacemos es regresamos a ese mismo nido y sacamos al ave nuevamente, le sacamos todos los aparatos y luego dejamos al ave en su nido nuevamente para que continúe con su vida normal. La razón por la cual se optó por este método es debido a que las cámaras no hacen transmisiones en vivo, sino que graban las imágenes y las guardan en una memoria SD. Para obtener la grabación, los investigadores debían recuperar al ave, y eso solo era posible con aquellas que tienen nido. Los resultados, aunque no fueron novedosos, sí son muy útiles, pues permiten cuantificar el nivel de interacción de peces y barcos. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos? Uno, que aproximadamente el 20% de las aves interaccionan con las embarcaciones pesqueras. Es decir, no todas interaccionan. Algunas se van y hacen su vida independientemente de las embarcaciones. Pero un 20% de ellas tienen una interacción con las embarcaciones. ¿Qué significa una interacción? Significa que el ave está volando, ve la embarcación y pum, se lanza en la red que está capturando las anchovetas. Estas imágenes, en algunos casos, no siempre, pudieron capturar el nombre de las embarcaciones y también su número de matrícula. Dependiendo de la isla, las interacciones pueden ser muy altas, como también pueden ser nulas, es decir, no hay ninguna interacción. Hay diversos factores que afectan el nivel de interacción que hay entre las embarcaciones y las aves. También depende mucho de las condiciones del mar. Es decir, hemos identificado una serie de factores que hace de que este porcentaje de interacción varíe. En total participaron 300 aves. Una de ellas se enredó en los aparejos de pesca, pero afortunadamente pudo escapar y volver a su nido, dejando ver su hazaña grabada por los investigadores. Esto implicaría que no es común que las aves se enreden, puesto que todas volvieron a salvo a sus nidos. Además, se encontró que las aves que comen de las redes consumen el mismo nivel de energía que aquellas que van buscando anchovetas por sí mismas. No hay ninguna diferencia entre aquellas aves, en el esfuerzo pesquero me refiero, entre aquellas aves que van a comer con las embarcaciones y aquellas que no la hacen. Esa es una respuesta bastante interesante, porque nosotros pensábamos que quizá las aves seguían a las embarcaciones porque de esa forma tenían menos esfuerzo energético para buscar su comida, en el sentido de que, bueno, ya no tengo que pasármela buscando a la anchoveta, sino estas embarcaciones me van a guiar ahí como ya cuando la anchoveta esté
en las redes, mientras otro que sí tiene que ir a buscar, hacer un poco más de esfuerzo, pero encontramos que no. Ambos grupos de aves tienen el mismo gasto energético para obtener su alimento. Entonces, pensamos que eso es así porque hay mucha anchoveta. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando la anchoveta disminuya y por lo tanto ambos, la pesquería comercial y las aves, compitan ya en sí por el alimento? Pero otra pregunta que motivó el proyecto era conocer cómo se movían las embarcaciones. Es una pesquería que está sometida a muchos controles, ¿no? Tiene normas, dispositivos, seguimiento. Las embarcaciones pesqueras comerciales son seguidas a través de un sistema satelital en donde el gobierno puede saber exactamente dónde se encuentran y qué actividades estuvieron haciendo durante sus faenas de pesca. Es decir, en términos globales, ¿no? Es una pesquería con un manejo que trata de alcanzar niveles de sostenibilidad, ¿no? Es decir, de que no se deprede la anchoveta, sino más bien se guarde el recurso para los siguientes años. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si una embarcación pesquera que no tiene registro ni matrícula o tiene una multa pendiente que no ha pagado, por ejemplo, y sigue navegando, o está pescando en una zona que no debería pescar? Por ejemplo, las embarcaciones comerciales no pueden pescar entre las 0 y 5 millas. ¿Y qué tal si algunas embarcaciones están pescando dentro? Esta problemática sucede en otros países. En Perú contamos con el monitoreo satelital de embarcaciones CICESAT del Ministerio de la Producción. Este sistema permite hacer un seguimiento en vivo de las embarcaciones pesqueras a fin de garantizar las buenas prácticas industriales. Gracias a las aves guardianas, el equipo pudo encontrar que algunas embarcaciones que fueron grabadas por ellas no habían sido registradas previamente por el sistema, y en 3 casos se detectó embarcaciones fantasma sin nombre ni número de matrícula. El sistema no es perfecto. Mayormente registra las embarcaciones. Obviamente hemos tenido casos en que sí, o sea, se hace el registro con la cámara y efectivamente a esa hora, a esa fecha y en ese lugar, esa embarcación estuvo en el sistema CISESAT, pero hay algunas embarcaciones que no. Y eso creo que es un nuevo rubro, un sistema alterno complementario al sistema de vigilancia. Actualmente el equipo de investigación busca presentar este proyecto a las autoridades, a fin de complementar al sistema de monitoreo actual y generar reportes diarios de la movilización de embarcaciones. Para ello emprenderán una segunda parte de la investigación, financiada al igual que la primera parte por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura PENIPA del Ministerio de la Producción. Este proyecto contó además con un cofinanciamiento de la Universidad Científica del Sur y con el apoyo de la Universidad de Exeter en Inglaterra y de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú. Hemos probado todo el sistema de vigilancia. ¿En qué consiste este sistema? Consiste en conocer toda la logística para ir a la isla, capturar al ave y recapturarla de tal forma de que no se te pierda la cámara o el ave ya no regrese al nido porque la maltrataste, ¿no? Y se asusta y ya no regresa y tu cámara se perdió. ¿Cómo colocar la cámara en una posición para que, digamos, la cabeza no tape, digamos, el enfoque, la lente? ¿Cómo descargar la información en la isla? ¿Cómo analizarla a través de diferentes algoritmos de análisis de datos? ¿Y cómo reportarla en una matriz de sistematización? Todo eso para nosotros es todo un sistema y eso hemos probado que funciona. Otras investigaciones similares buscan preservar la sostenibilidad de diversas industrias, como los proyectos de la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que pretenden aprovechar el increíble potencial del bambú, acelerando su crecimiento y distribuyendo su madera para otros fines ecoamigables. Si deseas escuchar más sobre estas iniciativas, visita nuestra web www.podcast.andina.pe. Síguenos también en Spotify y SoundCloud para mantenerte al tanto de nuevos episodios. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara.
Gracias por escuchar.